Ahora sí. Excelente, ahora sí. Perfecto. Bueno, elegimos esta charla justamente de Future Thinking para comenzar a generar grandes habilidades que nos van a preparar también hacia diferentes tipos de visiones de futuro, que bueno, justamente desde el Laboratorio Futuro nos acompaña hoy Karen, que nos va a estar comentando una pequeña introducción acerca de Future Thinking y cómo podemos utilizarlo como herramientas, creo que también para la vida y como ámbito también profesional, ¿no? Así que bueno, bienvenida. Ahora sí, Karen. Gracias Ari, un placer enorme estar compartiendo con ustedes y bueno, voy a contarles un poco sobre qué es el Future Thinking y el pensamiento de futuro. Así que voy a compartir pantalla. Si escuchan a alguien roncar es mi perro, no sé si están escuchando, si se escucha, qué papelón, pero tengo un Terranova de 60 kilos, es un poco imponente, pero bueno, ahí está. Se Bueno, escucha. no se escucha, menos mal. No, no se escucha, ¿Por no se escucha. qué? Menos mal. Es un gigante. Bueno, formo parte, en el 2019 creamos junto con mi socia Joana Laboratorio Futuro. Eh, es, es una historia muy linda la nuestra porque, bueno, ella venía del mundo privado, yo venía más del mundo público, soy licenciada en Ciencias Políticas, esa es mi formación de base, y también en el tercer sector. Tengo mi experiencia más está vinculada a esos ámbitos y Joana venía del mundo privado de toda la vida, así que ambas dejamos nuestros trabajos de ese momento y nos adentramos en crear Laboratorio Futuro, sobre todo con una experiencia que les quiero compartir, que es Congreso Futuro de Chile. Chile tiene un, un evento, pero que en realidad es parte de una comisión que se llama la Comisión del Futuro, Desafíos del Futuro del Congreso chileno, que hace un evento todos los años. Es un evento muy importante a nivel latinoamericano, que recomiendo, se hace a finales de enero, principios de febrero de todos los años, que es un evento que realmente merece la atención, la mirada de los que estamos interesados en estos temas. Así que recomiendo mucho ese evento. Bueno, les doy entonces la bienvenida a esta charla de introducción al pensamiento de futuro del Laboratorio Futuro. Les contaba entonces, ahí está mi socia para que la conozcan también. Ahora tenemos un tercer socio, Sebastián Palatnik, que viene también del mundo de las startups y estamos muy contentas de sumarlo. O sea, somos un laboratorio de innovación y nos especializamos en pensamiento y diseño de futuros. Vamos a ver un poquito ¿de qué se trata esto? Del pensamiento de futuro. El pensamiento de futuro justamente es una forma de pensar. Esta charla tiene que ver sobre todo con comprender que cómo abordamos y cómo pensamos el futuro, que tiene una metodología y tiene un campo de estudio que son los estudios de futuro. Por ahí nunca lo escucharon nombrar, pero existe toda una disciplina dentro de las ciencias sociales que son los estudios de futuro. Y ahí podemos encontrar, por ahí escucharon hablar mucho más de perspectiva estratégica, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas corrientes, como la corriente postestructuralista de los estudios de futuro, que es una corriente mucho más crítica dentro del campo de los estudios de futuro, el forecasting, que tiene que ver más con una proyección tendencial del futuro, que ahora vamos a ver por qué, y escuelas como la previsión humana y social de Eleonora Mazzini, que son escuelas más humanistas dentro del campo de los estudios de futuro. Del lado derecho de este cuadro de burbujas está entrelazado todo un conjunto de disciplinas que tienen que ver con el diseño y cómo se entrelaza el diseño ficción, el diseño diegético, el diseño especulativo, la arquitectura especulativa, con el pensamiento de futuro y cómo podemos crear productos y servicios a partir
de un proceso de exploración de futuros. Relacionado con eso, también tenemos la ciencia ficción, que es un elemento muy importante y cada vez está tomando mucha más relevancia dentro del campo de los estudios de futuro. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción es un gran habilitador para que nos permite pensar en alternativas de futuro. Y ahora vamos a ver por qué. Nosotros en Laboratorio Futuro diseñamos un modelo, un framework de trabajo que se llama Pensar, Imaginar y Co-crear Futuros. Este marco de trabajo, que es un proceso que tiene, que tiene pasos a seguir, que ahora vamos a ver cuáles son, se apoya básicamente en tres grandes marcos metodológicos y teóricos. La perspectiva estratégica, la corriente postestructural, que es una corriente crítica liderada por Sohail Inayatullah, que es un futurista que digamos en el último tiempo ha cobrado mucho renombre en el campo de los estudios de futuro, y la teoría U. No sé si alguna vez hablaron escuchar de teoría U. Esos tres grandes modelos, la teoría U de Otto Scharmer, y todo su abordaje más desde el ser, ¿no? Y el hacer, y esta idea de liderar desde el futuro en la medida que emerge. Todos estos tres grandes modelos y marcos teóricos son los que en Laboratorio Futuro amalgamamos para crear el modelo de exploración y diseño de futuros. Veamos algunas ideas centrales del pensamiento de futuro. Primera cuestión central. El futuro no es único y lineal, sino que es múltiple y es incierto. ¿Qué nos pasa? Generalmente cuando las personas miramos al futuro, pensamos en el futuro, se nos representa como una proyección, ¿no? Como una línea recta hacia adelante. Resulta que esto no es así, esto es como nuestra mente lo construye y lo percibe. Pero el futuro es múltiple y esta multiplicidad de alternativas de futuro es incierta, ¿no? Por eso vamos a trabajar en la exploración de esa multiplicidad de alternativas. Tenemos, si se quiere, dos grandes maneras de abordar o mirar el futuro. Si lo tuviéramos que definir como en dos grandes corrientes, ¿no? La que mira el futuro de manera lineal, que podríamos enmarcarla dentro de lo que son los análisis de tendencias, ¿no? Lo que se llama la corriente determinista en el campo de los estudios de futuro, que tiene que ver con análisis y proyecciones tendenciales, lo que configuran futuros o, digamos, resultados futuros que son el resultado del análisis o la proyección de determinadas tendencias, ¿no? Observamos cómo se comportan determinadas tendencias y hacemos un análisis vinculado a cómo podría llegar a ser el futuro a partir del comportamiento de esas tendencias. Esto es una forma de abordar y mirar el futuro. Ahora, desde el campo de los estudios de futuro, desde la perspectiva estratégica, el pensamiento de futuro, tenemos la visión de las múltiples alternativas de futuro. Y a esta visión la vamos a llamar voluntarista. ¿Por qué? Porque se basa en la voluntad. ¿En la voluntad de qué? En la voluntad de construir el futuro. El futuro no está determinado, no es algo que nos va a pasar, no es algo que está ahí a lo lejos y que de repente tenemos que alcanzar o que de repente nos va a suceder. No. Para los estudios de futuro y para el pensamiento de futuro, el futuro es una construcción, ¿no? Por eso la voluntad de las personas en la construcción del futuro. En realidad, esto es una manera para que ustedes puedan tener un primer acercamiento, pero por supuesto que estos dos abordajes conviven y trabajan juntos en la construcción de futuros. Segunda idea central de los estudios de futuro. El objetivo central de los estudios de futuro es la exploración de los futuros posibles. Este es el objeto de estudio del campo de los estudios de futuro. Los futuros posibles, ¿no? Decíamos al principio, no existe un único futuro, sino que existen multiplicidad de futuros que son inciertos. Entonces, el objeto de estudio de los estudios de futuro es la exploración de estos múltiples futuros o futuros posibles. Si hablamos de múltiples futuros o futuros posibles, estamos hablando de lo mismo, que quiere decir que existen muchas posibilidades. El pensamiento de futuro, y esta es una charla
es una conversación que estamos teniendo, un encuentro vinculado a un mindset, cómo pensar el futuro y cómo desarrollar la habilidad de pensar el futuro. Y tiene que ver con un pensamiento basado en alternativas. Cómo pensamos en alternativas a lo que actualmente es, no como construcción de una realidad determinada. Tercera idea central del pensamiento de futuro, del future thinking: somos protagonistas en la construcción del futuro. Recién se los mencionaba con esta corriente voluntarista que tiene que ver con que los seres humanos somos constructores del futuro. Tenemos que posicionarlos en el lugar de la construcción y no en este lugar pasivo de que el futuro nos va a pasar, ¿no? O que el futuro, que es algo que está ahí, lo tengo que develar, ¿no? Y entonces voy hacia ese lugar, ¿no? O que es un futuro creado por otros actores, ¿no? Entonces yo me compro ese, como diría Sohail en tuya, ¿de dónde te compraste ese futuro? No como nuestro lugar protagónico en la construcción de hacia dónde queremos ir. Siguiente idea central de los estudios de futuro: el futuro no está determinado, por lo tanto, no está determinado, ¿no? Es una construcción y requiere de voluntad y requiere de decisión. Requiere de voluntad y de decisión. Este es un proceso, ¿no? La construcción de futuros es un proceso que involucra a los actores claves sobre un tema desafío determinado. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Al personaje que ven en pantalla es Jim Dator. Jim Dator es uno de los padres fundadores de los estudios de futuro, y él se lo conoce por dos cosas. Una es lo que se conoce como las leyes de Dator para pensar el futuro. Y la primera ley de Dator, el primer principio para pensar el futuro, dice: el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. Hay una cuestión central, y que es cuando estamos trabajando en el marco de los estudios de futuro, en el marco de la perspectiva estratégica, el objetivo no es justamente lo que se dice atrapar el pronóstico ganador. Ah, yo le acerté al escenario que iba a pasar. No, ese no es el objetivo de los estudios de futuro. El futuro no se puede predecir, ¿no? Como dice Dator, primero porque no existe. Es una construcción mental que tenemos las personas sobre el futuro, ¿no? El futuro existe en nuestras mentes como primera cosa, y por lo tanto, si no existe, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que construir. El segundo principio para pensar el futuro que nos trae Dator es, o Dator, nosotros le decimos Dator, dice: cualquier idea útil sobre los futuros debería de parecer ridícula, ¿no? ¿Por qué creen ustedes o qué se les ocurre, por qué Dator plantea este principio? Pueden abrir el micrófono. Porque si fuera algo lógico no sería como desafiante, y la idea es que sea algo desafiante para poder enfocarse más a algo por el estilo. Bien, va por ahí. ¿Alguien más? Por ejemplo, cuando imaginamos los posibles impactos de la inteligencia artificial, empezamos a pensar en cosas que se mezclan con ciencia ficción y cosas tal vez un poco ridículas o extremas, pero así nos Ajá. imaginamos posibles escenarios. Bien, exacto. Porque lo que dice Dator es que estas ideas que parecen ridículas miradas desde el presente, desde este presente, ¿no? Entonces él dice: si un futurista pretende que sus ideas tengan impacto, debe esperar que sus ideas parezcan ridículas, porque lo que está haciendo es desafiar el status quo del momento con sus ideas reveladoras, innovadoras, sobre cómo se va a comportar el futuro. Entonces, el futuro no se puede predecir porque no existe, y cualquier idea útil sobre los futuros debería de parecer ridícula. Son dos principios que nos invita Dator para pensar, ¿no?, el futuro.
Otra de las ideas centrales del pensamiento de futuro de la mano de este futurista que les mencioné, Sohail Inayatullah, él va a decir, desafiemos los futuros tradicionales para poder crear verdaderas alternativas de futuro. En esta idea de este pensamiento basado en alternativas, ¿no? De esta idea de que no existe un único futuro, sino múltiples posibilidades, como si fuesen distintas líneas de tiempo, distintos escenarios. Todavía no quiero utilizar la palabra escenarios, pero sí construcciones, ¿no?, de futuros posibles. Entonces, lo que va a decir Sohail Inayatullah es, a nuestra mente le cuesta imaginar alternativas de futuro. Imaginémonos una alternativa al futuro de la salud, o al futuro de la alimentación, ¿no? Como mencionaba Benja, ¿no? ¿Que te interesa ese tema? Creo que era Benja, sí. Imaginemos un futuro alternativo a lo que es lo tradicional. Ustedes están, de hecho, trabajando con iniciativas alternativas, se podría decir, a lo que son, ¿no?, los futuros tradicionales, por decirlo de alguna manera, en términos de los estudios de futuro. Están planteando cuestiones que están más vinculados a, bueno, generemos otras formas de hacer y construir la realidad. Básicamente esto es lo que plantea Sohail y dice, desafiemos los futuros tradicionales, las ideas estatuidas, ¿no?, sobre lo que debería ser o cómo debería ser, o esa imagen que se nos representa cuando pensamos en el futuro, empecemos a cuestionarla. ¿Por qué es así? ¿No? ¿Por qué imaginamos el futuro de determinada manera? Al cuestionar y al criticar esa visión tradicional que tenemos sobre el futuro, empiezan a aparecer las alternativas, ¿no?, de otras formas posibles de construir la realidad. Entonces, para que ustedes sepan, los estudios de futuro es una disciplina que ya tiene unos 50, 60 años de trayectoria, y es una disciplina que nace post Segunda Guerra Mundial, y toma después muchísima empieza como incipientemente a ir tomando fuerza, y se empiezan a consolidar diversas instituciones que hoy tienen mucho peso, como por ejemplo la Universidad de Turku, que es una de las universidades más importantes en temas de estudios de futuro, la Universidad de Hawái, Manoa, de donde proviene Jim Dator, el Institute for the Future de los Estados Unidos, por ejemplo, el Presencing Institute de la teoría U que les mencioné también. En fin, la Fundación Futuribles, que ahora vamos a ver qué significa el concepto de futuribles, que es donde proviene la escuela francesa de la perspectiva estratégica. En fin, hay muchas, ¿no?, organizaciones e instituciones alrededor de lo que son los estudios de futuro y del campo del pensamiento de futuro, que cada vez están tomando, yo diría que, digamos, con la llegada de la pandemia, toda este abordaje, esta disciplina tomó muchísima fuerza en los últimos años. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, a veces yo digo, bueno, hablamos de humanidad. Nosotros en nuestras conversaciones hablamos de humanidad, de terraformación, de conceptos que parecen que son enormes, de desafíos del futuro, de desafíos de la humanidad. Pero en realidad esto está absolutamente interconectado, ¿no?, con escalas mucho más pequeñas que están entrelazadas justamente con esos enormes desafíos que estamos enfrentando a nivel planetario. Entonces, a mí me gusta mucho esta diapositiva, que lo que marca es un movimiento, y lo que yo quiero marcar también es una transición. Este momento en el que estamos viviendo, este tiempo, es un tiempo de transición, de una gran transición.
estamos claramente dejando un mundo atrás que podríamos llegar, ¿no?, simplemente a decir que es un mundo más basado en estructuras mucho más rígidas, ¿no?, mucho más jerarquizadas, donde el conocimiento está compartimentado, donde los saberes dialogan bastante poco, ¿no? Eso ya lo conocemos. El desafío y este movimiento y esta transición, estamos yendo hacia un futuro, ¿no? Vamos a ponerle futuro como esto que todavía no es, pero que sabemos que hay determinada forma que tiene que ver con lo que está interconectado, con lo que está interrelacionado, con lo que se comporta en red, ¿no?, con lo descentralizado. Entonces hay una forma, ¿no?, que tiene que ver con esta forma del futuro que se va alejando de este mundo, ¿no?, que recién mencionaba. Y nosotros, en este momento de gran bisagra, no hace falta ni que lo mencione, como de todas las disrupciones que estamos viviendo, y lo que vamos a crear, ¿no? Y lo que vamos a crear, porque las decisiones, y de eso se trata, porque mucho de lo que tiene que ver con la perspectiva estratégica, con los estudios de futuro, tiene que ver también con el plano estratégico, ¿no? Nuestras decisiones a la hora de decir qué futuro vamos a crear con lo que estamos construyendo y haciendo. Entonces, ya habrán escuchado, por supuesto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando hablamos de desafíos de futuro, estamos hablando de, bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta la humanidad? A estos Objetivos de Desarrollo Sostenible también le sumamos, por ejemplo, estos objetivos de Singularity University, que son 12, que se incorpora la exploración espacial como un gran desafío, que es muy importante, porque cuando lleguemos a Marte, que vamos a asistir a ese evento, o sea, todos nosotros vamos a asistir a ese evento de la llegada a Marte y probablemente de una primera colonia, va a cambiar la vida de los humanos para siempre, ¿no? Entonces, eso no es una cosa menor. Y también les quería contar sobre los 15 desafíos globales de Millennium Project. Millennium Project es una organización, es una de las organizaciones globales que trabaja con estudios de futuro, y fue quien ayudó, quien colaboró antes no se llamaban Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenían otro nombre, Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora no recuerdo. Pero en sus primeras formulaciones, el Millennium Project colabora con la ONU para desarrollar lo que terminan siendo, ¿no?, los grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trayendo a Otto Scharmer y a la teoría U, Otto Scharmer dice estas 3 grandes cosas que para mí resumen muy bien este momento, ¿no?, que es: sabemos que nuestra civilización actual no es sostenible y que necesitamos cambiar de dirección. Lo sabemos, todos, o sea, lo sentimos, lo sabemos. Segunda cosa, queremos ser parte de una historia diferente del futuro, queremos construir otra manera de hacer y de estar en el mundo. Y queremos contribuir a redirigir nuestra sociedad, pero no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, algunos sí sabemos, o ustedes con sus proyectos por ahí palpan mucho más tangiblemente cómo es este cambio de dirección desde el aporte de cada uno de ustedes. Pero este cambio de dirección para muchos no es tan sencillo. Entonces, el aporte del pensamiento de futuro y de vuelta, que tiene que ver con este mindset, con esta forma de pensar, este pensamiento basado en alternativas. Recuerden que los estudios de futuro el pensamiento de futuro se basa, ¿no?, en pensar en futuros posibles, rompiendo con la idea lineal del futuro, ¿no? No existe un único futuro, el futuro va a ser así. No. Y en esa idea lo que tenemos que empezar a hacer es a deconstruir, ¿no?, este proceso de deconstrucción. Y a mí esta imagen, ahora
tiene sentido en relación a la imagen que viene después. Se la pedí prestada a una amiga, Mercedes Jones, que es una gran maestra mía y bueno, de la vida en general, y ella está estudiando las sociedades longevas, ¿no? Y decía, bueno, acá una abuela como se debe, ¿no? Está la abuela con este personaje que está al lado, que es este muchacho que es medio enfermero, medio no, que está con alguna cuestión tocando la guitarra, bueno, ¿no? Pero la abuela como se debe, ¿verdad? Y acá está Kumiko Kawamura, que es una DJ de 94 años, rompiendo totalmente con la idea que tenemos tradicional de la abuela, ¿no? Entonces, la construcción de alternativas de futuro tiene mucho que ver con romper con las ideas tradicionales que tenemos sobre lo que es la abuela como se debe. No, acá tenemos otra expresión, cada vez mucho, digamos, más en expansión de otras formas de hacer y ¿no? de que se manifieste la realidad. Y en este sentido existe una palabra, que es la palabra futuribles, que es una palabra que es muy hermosa, que está compuesta por dos palabras, es una palabra compuesta por dos palabras, futuros y posibles, futuribles. La idea es que ustedes empiecen a pensar en sus proyectos, en sus desafíos, individuales, personales, me refiero, ¿no? Piensen cualquier cosa, me encantaría que estén pensando en, no sé, en una mudanza, si quieren elegir, no sé, tal carrera u otra, si quieren ser padres o no quieren ser padres, no sé, lo que sea, a nivel personal y a nivel de sus propios proyectos, ¿no? Estos emprendimientos, en términos de futuribles, en términos de futuros posibles, y en la idea de que no existe un único futuro posible, sino múltiples posibilidades de ocurrencia. Para el pensamiento de futuro, voy a mirar la hora, pues no sé, y yo empiezo a hablar y después no sé ni qué hora es. Todavía estamos bien con tiempo. Bueno, para los estudios de futuro hay una herramienta central, que es esta, que se llama el cono de futuros, que la diseña un personaje que se llama Joseph Boros. Joseph Boros es un físico matemático que que construyó lo que se conoce la taxonomía de futuros, que son estas categorías: posible, probable, plausible, deseable. Estas categorías que hoy no importa, digamos, que implican, pero ustedes ya pueden empezar a ver que si nosotros, donde está el hoy, ¿no? Donde está el punto hoy, que sería hoy, acá podemos poner nuestro ojo, o podemos poner, no sé, Ariel está posicionado acá y está mirando esta lente, ¿no? Hacia adelante. Acá podemos poner un año de futuro, está mirando al 20, ni siquiera nos podremos ir tan lejos, ¿no? Vamos a pensar 2030, podemos pensar 2040, 2050, el año de futurización que querramos elegir. Puede ser, ¿no? Hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible como el 2030, como si faltara un montón de tiempo, y faltan 7 años para el 2030, menos, 6 años y medio. Entonces, ustedes pueden ponerse ustedes mismos en el punto hoy, o pueden poner a sus proyectos y pensar en términos del cono de futuros, que básicamente es pensar en términos de futuribles. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Que es como si estuviéramos nosotros, como si fuese me sale la palabra catalejo, ¿no? Esto que es esta lente que se va ampliando. Si nosotros tenemos la lente chiquitita, lo primero que aparece es un futuro probable, que es la extensión, ¿no? de lo que sería el hoy hacia adelante. Si nosotros vamos ampliando esta lente, empieza a aparecer,
¿no? más posibilidades de futuro, que se llaman los futuros plausibles, que tienen posibilidad de ser, ¿no? Pero no sabemos si son susceptibles de que ocurran. De vuelta, no importa si hoy no se entiende la diferencia entre probable y plausible, etc. Lo importante es que ustedes visualicen que hay un campo de posibilidades que en esta herramienta tiene un límite, entre comillas, que está determinado por lo que se conoce como lo posible. Fíjense que adentro de lo posible está lo probable, lo plausible, lo deseable. Nuestra proyección sobre lo que es posible, ¿no? Este límite, este campo, este haz de luz más grisecito, pero fíjense que por fuera del campo de lo posible está lo absurdo. Y Joseph Boros incorpora el concepto de lo absurdo en honor a la segunda ley de Dator, que dice que cualquier idea útil sobre los futuros debería de parecer ridícula. A nosotras, al laboratorio futuro, le importa mucho la exploración de lo que, entre comillas, llamamos absurdo. Porque, ¿no? Lo que queremos es que sus mentes, es amasar las mentes para que puedan imaginar por fuera del campo de lo que se nos representa como posible. ¿Sí? Entonces, calcémonos los lentes del Future Thinking, ¿no? Esta lente, y empecemos, ¿no? a mirar la realidad en términos de alternativas y de posibilidades, ¿no? Y qué hay por fuera del campo de lo posible, ¿no? En esta idea de lo absurdo. Donde, como decía otra de las compañeras, la ciencia ficción, ¿no? Estas cuestiones que empezamos a empezar alternativas con la inteligencia artificial y empiezan a aparecer cosas de ciencia ficción. Bueno, este campo de lo absurdo, ¿no? La ciencia ficción juega un papel bastante importante para poder imaginar alternativas, donde la línea entre lo que sería, nosotros vamos a hablar, no sé si saben que hay una diferencia entre, digamos, lo que sería la ciencia ficción de fantasía y la hard science fiction, ¿no? Que es la ciencia ficción dura, que lo que nos cuenta son, digamos, no es fantasía, sino que son mundos posibles, pero totalmente son alternativos a la realidad actual, nos cuentan historias sobre otras posibilidades al mundo actual, pero en una ficción, que puede ser posible, digamos, no es fantasiosa, es posible de ser posible. Entonces lo que yo quiero contarles es que en Laboratorio Futuro, todo esto que parece así, que es muy abstracto y qué sé yo, está bajado bien a tierra y está apoyado en un conjunto de herramientas y técnicas metodológicas provenientes del mundo de la perspectiva y del campo de los estudios de futuro. Entonces, para contarles algunos pasos, ¿no? Nosotros en Laboratorio Futuro tenemos distintas propuestas formativas y digamos, donde se atraviesan, perdón que si me voy trabando es que vengo saliendo de una gripe y todavía me estoy recuperando, Ariel sabe, así que estoy así como que paro un poquito. Bueno, entonces, tenemos este modelo de exploración y diseño de futuros que les conté al principio, pensar futuros, imaginar futuros y co-crear futuros, que son 3 momentos. Y cada momento tiene, ¿no? Herramientas y técnicas específicas que van recorriendo este pensar, imaginar y co-crear. Que este proceso comienza con una elección de un tema, o sea, ¿qué es lo que queremos explorar del futuro? ¿Qué querés explorar del futuro? Por ejemplo, Benja, ¿qué te gustaría explorar del futuro? ¿Cómo va a ser la alimentación o cómo va a ver, contame, ¿qué tema te gustaría explorar? ¿Y cómo afecta la alimentación en próximas generaciones, en el ADN? ¿Cómo afecta tal alimento en, bueno, el genoma, o cómo se puede modificar el genoma humano para que las próximas generaciones no tengan ciertas enfermedades o ciertas deficiencias?
Excelente. Bueno, hay que formular bien esa pregunta de exploración de futuros. ¿Cómo va a ser la alimentación o cómo va a ser la bio... Hay que formularla bien, ¿no? A un horizonte de tiempo determinado. Supongamos que lo querés explorar al año 2040, que el horizonte de tiempo en realidad es una... Yo lo tomo más que nada como una excusa. Y el otro día en una clase magistral que dio un colega nuestro sobre ciencia ficción, sobre hard science fiction y futuros posibles, hablaba que en realidad no hay que pensar en el futuro como en 2 años, 3 años o en 50 años. El futuro como un concepto, como otra realidad posible y punto. Que eso después va a impactar en nuestro presente. O sea, exploramos futuros para transformar el presente, ¿no? No es un ejercicio especulativo. Nos vamos al futuro, esto es específico, ¿no? O sea, nos vamos al futuro para transformar el presente, vamos a buscar información del futuro para traer al presente y accionar en el presente. Voy a buscar un objeto del futuro y me lo traigo al presente, genero un prototipo y lo hago. O sea, no es un pensamiento abstracto. Los estudios de futuro, el pensamiento de futuro es un pensamiento acción-transformación. Entonces, todo el proceso de exploración de futuros empieza con la elección de un tema. ¿Qué quiero explorar del futuro? Cada uno puede, ¿no?, explorar lo que mejor, lo que le interese, ¿no?, de explorar sobre el futuro. Generalmente hay unas herramientas para iniciar este proceso que son de mapeo de futuros. Y yo les voy a contar algunas. Por ejemplo, el triángulo de futuros, ¿no? Es una herramienta de futurista, Sohail Inayatullah, donde se empieza por mapear las imágenes de futuro, ¿no? Se empieza mapeando lo que se llaman los tirones de futuro, que es la imagen que tira de nosotros, ¿no? En esta pregunta que se hacía Benja, por ejemplo, seguramente él tiene una imagen del futuro, ¿no? Una primera imagen. Bueno, vamos a mapear cómo es esa imagen. La idea es describirla, contarla también con imágenes, ¿no?, con imágenes concretas. Luego se mapea el presente, que tiene que ver con los aceleradores del presente, ¿no? ¿Cuáles son los aceleradores o empujones del presente? Que tiene que ver con datos concretos, datos, información concreta que contamos hoy en el 2023 que nos empujan hacia ese futuro. Y finalmente los pesos del pasado, ¿no? ¿Cuáles son los pesos del pasado, los pesos de la historia, los pesos de la tradición, de las instituciones, ¿no?, que tenemos que nos impiden alcanzar ese futuro? Acá hay un ejemplo justamente con el tema de la alimentación del futuro, pero básicamente tiene que ver, lo voy a pasar de todas maneras porque no tenemos mucho más tiempo. Les cuento otra herramienta, que es otra herramienta también de este primer momento de pensar futuros, ¿no?, donde es una herramienta mucho más específica, donde nos empezamos a adentrar en un escaneo general de todo lo que llamamos en estudios de futuro señales de futuro. Las señales de futuro son esas pistas de información que pueden ser más fuertes, a las que son más fuertes las vamos a llamar tendencias o megatendencias, ¿no? Y las señales que son más débiles las vamos a llamar hechos portadores de futuro, ¿no? Porque portan el futuro. Que por ahí no tenemos tanta información, no son tendencias, no son megatendencias, pero son hechos que sabemos que si llegasen a generar un impacto, transformarían el futuro, ¿no? Bueno, entonces empezamos a hacer un mapeo, ¿no?, de nuestras señales de futuro. Acá hay una técnica que es la PESTEL, ¿no?, por dimensiones: ecológica, social, política, tecnológica, etc., ¿no? Herramientas, por ejemplo, no sé si la conocen, del Foro Económico Mundial, donde hay radares interactivos espectaculares para poder hacer justamente nuestro radar de futuros. Ahí está mi perro Funes estornudando, o atorado, no sé si lo escuchan. Y finalmente los escenarios, ¿no? Los escenarios de futuro, que básicamente es empezar a poder, cuando nosotros hablamos de alternativas de futuro, de futuros posibles, el método, la técnica que se utiliza para poder dar cuerpo a esos escenarios, a esos futuros posibles, perdón, son los escenarios, ¿no?
son los escenarios de futuro. Entonces, existen muchos métodos y técnicas para construir escenarios de futuro. Generalmente, ¿no? En todas estas técnicas, y cuando pensamos en el futuro, hay 3 futuros que siempre casi que se repiten, que es el business as usual, o sea, el escenario sin cambios. ¿Qué pasa si todo continúa como hasta ahora? ¿No? Es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué pasa? No es que nada cambia, no es que todo sigue estático, sino que es en un progreso, digamos, donde no se transforma, el status quo continúa, ¿no? Concebimos la salud de manera tradicional, entonces todo continúa como hasta ahora. El peor de los escenarios y el mejor de los escenarios. Eso, acá yo les estoy mostrando un método de construcción de escenario que es muy sencillo, que es el modelo organizativo de Peter Schwartz, basado en 4 escenarios. Que presenta un cuarto escenario, que es el escenario atípico, que podría ser un evento inesperado, ¿no? Un evento inesperado que se nos ocurra que podría pasar. Entonces, bueno, después la idea es poder trabajar sobre la construcción de futuro sobre el futuro de lo que se llama el futuro deseado. ¿Ven? En el cono de futuros, esa parte rosada, que es el hacia dónde queremos ir. Después de explorar las alternativas, ¿qué queremos que pase? ¿No? Esta idea de tener voluntad en la construcción de futuros. ¿Y qué hacemos? En ese futuro deseado vamos a construir una historia, ¿no? Un relato. Nosotros en nuestro modelo de exploracionismo y el futuro lo llamamos backcasting storytelling, porque nos vamos a posicionar en ese futuro, en ese 2030, en ese 2040, y vamos a contar, ¿no? Con la técnica de storytelling. ¿Qué fue backcasting? Porque vamos contando retrospectivamente qué pasó desde ese futuro para atrás, ¿no? Para que nuestro futuro tenga impacto. Y finalmente lo que hacemos en nuestro método es buscar dentro de nuestro futuro deseado un objeto o un artefacto de futuro, ¿no? Y que esto puede ser un producto o un servicio concreto que lo podamos traer al presente y lo podamos prototipar y lo podamos accionar en este presente. Esta es una manzana que es del Instituto del Futuro de los Estados Unidos. Ellos trabajan con artefactos de futuro, ¿no? Y la idea es que, bueno, esta manzana es media rara, solo lo pongo como ejemplo, pero es una farmacéutica que hizo este mismo proceso que les estoy contando y que empezó a darse cuenta, este estudios tiene muchos años, pero empezó a darse cuenta que había determinadas señales de futuro que empezaban a indicar cambios de comportamiento en el consumo de los medicamentos que la gente no quería consumir más medicamentos, que se inclinaba a comportamientos mucho más saludables. Entonces, hizo esta manzana que tiene inyectada cosas de medicamentos. Te digo, no me gusta mucho este ejemplo, pero lo uso para graficar cómo es este proceso, ¿no? Que también a través del pensamiento de futuro podemos trabajar en el diseño de productos y servicios desde la perspectiva de los futuros y ver, ¿no? Cuáles son los intereses, cuáles son los gustos de esas personas habitantes de ese futuro posible que estamos estudiando. Karen, Y acá sí, ya estamos en el tiempo, ¿no? Sí. Bien, me quedo No, acá. perdón, yo te iba a hacer un comentario de eso, pero terminá y después comento. No, dale. No, esto me parece muy interesante. No conozco el ejemplo ese que vos decís, pero veo la fecha esa que vos estás marcando. Yo en este grupo me siento un poco viajero del tiempo porque soy el futuro de todos ustedes. Tengo 54 años, ¿no? Y hace 25 años que trabajo con plantas transgénicas y todas esas cosas. Y esto que vos estás contando es súper presente hoy en día, porque hay un montón de cosas que todos estamos escuchando y ya lo naturalizamos, pero hasta escuchamos que tomar vino protege para el corazón, entonces después buscamos por qué fue que el vino protege y resulta que son los tocoferoles o el revinasterol o lo que sea, que son compuestos naturales, entonces ya hubo mejoradores genéticos o transgénicos o edición génica que apuntan a aumentar ese componente que naturalmente está.
no es un medicamento agregado, es el que siempre estuvo y potenciado, de tal manera que no es un medicamento, sino que sería como más bien lo que le dicen un nutracéutico, y que tu alimento, volviendo un poco al recontrapasado, como decía Aristóteles, que el alimento sea tu medicina, ¿no? La verdadera salud la tenés cuando tenés una alimentación balanceada e incorporaste todo de manera natural sin necesidad de productos sintéticos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que solo pasaron 10 años y en esta la recontrapegaron porque sí, está acá. Exacto. Bueno, mejor ejemplo imposible. Vos sos un viajero, o sea, esto que dijiste al principio, la idea esta de viajero del tiempo, ¿no? Está buenísima porque esa es un poco la idea con el proceso del pensamiento de futuro. Viajar al futuro con nuestra imaginación, con los datos de la información, de cómo se comporta el presente, estudiar las alternativas y poder construir, ¿no?, un futuro deseado, ¿no? O un escenario apuesta. Así que gracias, excelente ejemplo el que diste. Y finalmente quiero contarles un ejemplo que hicimos con Natura, donde aplicando el modelo de exploración y diseño de futuros, ellos identificaron estas señales de futuro, ¿no? Belleza con libertad, diversidad, autenticidad, y empezaron a también a identificar comportamientos, ¿no? O tendencias, ¿no? Como lo sostenible, lo sustentable, la inteligencia artificial, y empezaron, ¿no?, a entrelazar todos estos elementos y apareció la idea de un chip tatú fraganciado, ¿no? Entonces diseñaron este objeto de futuro, este artefacto de futuro, lo terminaron llamando Aura, ¿no? Y es un chip tatú fraganciado, customizado, que se autoaplica de acuerdo con los cambios energéticos y anímicos de cada uno, ¿no? Entonces, para mostrarles concretamente, esto fue un proceso de trabajo, les digo, con Natura, donde a partir de un proceso de exploración que se hizo con todo el equipo, se pudo llegar a un producto concreto, ¿no? Que terminó siendo este prototipo Aura. Bueno, y acá hay un relato que cuenta toda este futuro, que ahora ya no llegamos para leerlo porque es muy lindo, pero termino con esta pregunta que tiene que ver con cambiar el enfoque de cómo pensamos el futuro para dejar de preguntarnos qué nos traerá el futuro, ¿no?, como esto que nos va a suceder, para pasar, ¿no?, a posicionarnos desde un lugar de qué queremos, ¿no?, que sea, o cómo queremos que sea el futuro. Gerd Leonhard es un cineasta futurista, lo pueden googlear, tiene un montón de material, y siempre nos invita a hacer esta pregunta. Así que yo me quedo acá. Muchísimas gracias. Este QR es por si quieren escanear la web de Laboratorio Futuro, igual ahora se las voy a compartir. Bueno, muchísimas gracias, Karen.